En este tiempo vamos a continuar escudriñando el capítulo 19 que ya previamente habíamos visto en nuestro anterior tiempo. Le damos la bienvenida a este estudio. Vamos a finalizar el capítulo 19. Ya habíamos anunciado en el estudio anterior que el capítulo 19 consta de 4 eventos. El primer evento ya lo vimos en los primeros 6 versículos, que era el regocijo en el cielo y en todo el universo por la caída de la Gran Babilonia. Y los versículos 7 al 9 era el gozo por las bodas del Cordero. Y a continuación en el versículo 11 vamos a ver la segunda venida de Cristo en gloria y respectivamente con su venida la batalla de Armagedón, que ya fue previamente anunciada allá en el capítulo 14, versículo 20, y en el capítulo 16, versículo 16, que dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vamos a ver con esto que ya estamos prácticamente al final de la semana 70, al final de la gran tribulación. Independientemente cómo se desarrollen los eventos con respecto al rapto de la iglesia, no estamos ya aquí al final del tiempo de los gentiles, al final de todo sistema humano de gobierno religioso, etcétera, etcétera. Y viene la venida de Cristo en gloria, la batalla de Armagedón, y vamos a ver que el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de azufre y fuego. Y de ahí pues lo que nos queda en los capítulos 20, 21 y 22, el resto de los eventos futuros que los vamos a ver en nuestros siguientes programas. Entonces vamos a ver el versículo 11 donde nos quedamos. El apóstol Juan dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí vemos claramente el clímax decisivo del libro de Apocalipsis. Lo que se ha estado esperando desde el capítulo 1, versículo 7, que dice así. Capítulo 1, versículo 7 del libro de Apocalipsis dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso lo vimos en el versículo 7 del capítulo 1, en que lamentablemente no todos esperan la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los ejércitos previos y todos los juicios prácticamente eran nada más que preámbulos con respecto a la venida en gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí vemos el maravilloso y deslumbrante regreso de Cristo. Entonces, en ese momento, después de que se producen las bodas del Cordero, Juan dice que vio el cielo abierto y aparece un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Vemos el maravilloso y deslumbrante regreso de Cristo a la tierra con poder, con gloria, para instaurar su reino de paz, su reino de justicia y su reino de santidad. Juan ve el cielo abierto y de pronto, antes de que se pudiera dar cuenta, él vio un caballo blanco. ¿Por qué es un caballo blanco? Lo que demuestra que no vendrá, primeramente caballo, demuestra que no vendrá como la primera vez, que estaba profetizado en Zacarías. Él vendría la primera vez montado en un burro cuando entró a Jerusalén. No fue la entrada triunfal, porque no lo coronaron como rey. Esta es la entrada triunfal. La primera vez vino como siervo humilde montado en un pollino, como vemos allá en Mateo 21 del 2 al 5. Ahora viene en caballo, y no solamente que es caballo, sino que blanco, lo que significa que viene como conquistador, como rey y juez. En Juan 5:22 es lo que nos dice el Señor. Juan 5:22. Mire lo que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces viene a juzgar, y solo Cristo, como dice aquí, es fiel y verdadero.
Él es digno de confianza, Él es digno de creerle, porque Él es la esencia de la verdad. En el versículo 7 del capítulo 3 ya habíamos visto ese nombre de nuestro Señor. Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solo Él tiene la autoridad y la capacidad para ello. Y la justicia también es una de las características sobresalientes del Mesías. Aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Daniel en todos sus versículos. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Miren lo que nos dice. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Aquí Cristo viene a desmenuzar todos los imperios, todo sistema de gobierno político, económico, social, mundano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ya hemos mencionado que de todo este sistema maquiavélico, de todo este sistema político, religioso, idolátrico, pagano, maquiavélico, no quedará rastro alguno, porque nuestro Señor viene a implantar un reino teocrático. Él va a ser el único rey, el único gobernante de todo este mundo y por la eternidad. En los versículos 44, 45 también es una repetición, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿sí ves? Por la eternidad, ni será el reino dejado a otro pueblo, como eran los imperios, que un imperio conquistaba a otro, y eso ha sido la tónica de la civilización humana. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Aquí Daniel está diciendo a Nabucodonosor lo que iba a venir en el futuro. Y prácticamente aquí en capítulo 19 llegamos a ese cumplimiento. Y también en Daniel 9:24, sobre las 70 semanas que fueron profetizadas, se está cumpliendo aquí. Las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, para terminar la prevaricación. Aquí con la venida del Señor se termina la prevaricación, se termina el pecado y se termina la iniquidad. Y viene a traer la justicia perdurable y va a sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice en el versículo 11. Que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Interesante. ¿Cómo es eso de que juzga y pelea? Primeramente, note el tiempo en que está juzga y pelea. Tiempo presente. Es decir, en estos momentos el Señor está juzgando. Porque la Biblia dice claramente en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Tiempo presente. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya está condenado. La ira de Dios está sobre esa persona. Tiempo presente. Pero mientras hay vida y esperanza, ¿ok? Él juzga, pero también pelea. Él es que pelea por nosotros. Lo vemos desde que Dios saca a Israel de Egipto. Les decía, Él es que iba adelante, Él es que peleaba. David, las batallas de David las peleaba el Señor, y en todas le daba la victoria, como dice la Escritura. Así que Él pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que pelear con nadie. Nosotros lo único que tenemos que hacer es proclamar lo que dice su palabra, obedecer su palabra, hacer su voluntad, y el resto es cosa del Señor. Amén. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Ojo, como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ok? Ahora,
Juan usa un símil. ¿Cómo? Tiene ojos como llama de fuego. Lo que ya hemos visto eso en el capítulo 1, significa lo penetrante del Señor. Que nada puede esconderse de su mirada. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y nada escapa el juzgamiento de los juicios del Señor. Además del carácter justo de sus juicios, como lo vimos ya en los primeros capítulos y también en Daniel 10:6. Ahora bien, ojo, ¿cómo? Ojos de llama de fuego, ¿ok? Y había en su cabeza, aquí sí no es un símil, había en su cabeza muchas diademas. Ahora, la diadema es diferente a la corona, Stéphanos en el idioma griego. La diadema sugiere dignidad real, que contrasta con la corona. La corona era un símbolo de victoria que le daban a los luchadores en los coliseos romanos o en las olimpiadas griegas, ¿ok? Y también se le daba a aquellos que tenían algún honor público, ¿ok? Pero solamente las diademas es para el rey. Pero aquí no solo que tiene una, sino muchas diademas, lo que sugiere que no solamente reinará sobre una nación, Israel, por así decirlo, porque el Dios de Israel, sino sobre todas las naciones. ¿Ok? Ahora, y dice aquí también que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Interesante, ¿cómo es eso? O sea que Juan no entendió el nombre que tenía escrito, porque si no lo hubiera dicho, dice, nadie lo conoce. Y cuando dice ninguno, es ninguno. Solo el Señor lo conocía. Y esto nos dice una tremenda verdad de lo que es nuestro Dios, la soberanía de Dios. Con respecto al nombre, lo más sensato es entender que se refiere a un nombre de intimidad de la deidad. Y el hecho de que nadie conoce su nombre es una forma de decir que nadie tiene poder sobre Dios. Él es el único soberano del universo. Recordemos en los tiempos bíblicos, por ejemplo, usted se acuerda de la historia de Daniel. Cuando Daniel lleva cautivo, él le cambia los nombres. Por ejemplo, también Nabucodonosor le cambió los nombres a Daniel por Belsasar y a sus amigos, ¿no? Misael, Ananías y Azarías por Sadrach, Mesach y Abednego. Como lo mismo le cambió el nombre a el rey Sedequías, ¿ok? Entonces, lo que significaba es, yo te cambio el nombre, ahora tú me perteneces. Y por eso nadie conoce el nombre de Dios, porque solo Dios pertenece a Él. No hay nadie sobre Él. Amén. Él es el que trasciende todo el universo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¡Wow! ¡Qué cuadro! ¿No? Miren ahí. ¿Ok? Oh, wow. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ok? Ahora, este versículo, como les he dicho algunas veces, muchas veces les he dicho, muchos de los versículos son prácticamente cumplimiento del antiguo pacto y que los vemos aún desde Génesis. Mire, en Génesis 49, versículos 10 al 11, que lamentablemente nuestros queridos judíos no entienden la profecía del padre de ellos, Jacob. Génesis 49, que es la bendición y la profecía de Jacob. Pero me voy a citar solamente versículos 10 y 11, que dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, ¿escuchó? Y a la cepa el higo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Miren, ¿cuántos años antes de la ley inclusive ya el Señor estaba dando la profecía de cómo iba a venir el Mesías prometido en un pollino y luego vendría, ¿no?, con sus vestiduras manchadas en sangre, como lo vemos aquí? Y también se menciona eso en Isaías 63 del 1 al 6, ¿ok? Ahora, sugiere para algunos comentaristas, sugiere que las victorias de Cristo sobre el pecado es lo que sugiere todas estas manchas de sangre en su vestido, ¿ok?
y que no necesariamente, dicen algunos, que implica la victoria en la próximo evento, que es la batalla de Armagedón, ¿ok? Que lo vamos a ver en el versículo que ya lo anunciamos en el 19:5, ¿ok? Salió de una voz a la otra pueblo que teméis pequeños como grandes. Perdón, 19:15 es ahí, perdón. 19:15, no es 19:5. No tiene nada que ver el 5 con aquí, ¿ok? Y no a la victoria sobre Armagedón, que es el 19:15. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Es 19:15, por favor. Así que, pero los comentaristas dicen que esta teñidura de sangre de sus vestidos no implica la victoria de Armagedón, pero creo que es cierto que implica todas las victorias y también implica la futura que vendrá en un momento, que es la de Armagedón. Puede anticipar la derrota que los enemigos del Mesías tendrán en la última batalla de Armagedón. Recuerde que Él es el vencedor en todos los aspectos. Ahora, vemos una frase, escúcheme bien, el verbo de Dios. Esa frase es única y exclusiva del apóstol Juan. Juan es el único que usa ese título para aludir al Señor, el cual es la revelación plena y definitiva de Dios. Lo que quiere decir el verbo de Dios es que, como lo dice claramente el apóstol Juan allá en Colosenses 1, versículos 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que quiere decir el verbo de Dios, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que dio inicio a toda la creación, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, ¿ok? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como también lo vemos en Hebreos, ¿ok? 1 del 1 al 3. Miren lo que dice el autor de los Hebreos, que en mi caso, es mi opinión personal, para mí es el apóstol Pablo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está clarísimo. Es por Cristo Jesús que se hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se da cuenta, la imagen del Dios invisible, y quien no solamente que crea y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en 1 de Juan 1:1 también el apóstol Juan vuelve a mencionar el logos, como es la palabra que en español han traducido verbo, ¿no? En otras Biblias la traducen como la palabra de Dios, etc. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra logo era lo máximo de la expresión en el griego. ¿Ok? Ahora bien, esa expresión que vemos aquí claramente, el verbo de Dios, como le hemos visto, si nosotros nos remontamos al Génesis capítulo 1, los 3 primeros versículos aparece la deidad. En el versículo 1 de Génesis 1 aparece Elohim, Dios, el Dios de la creación, el Dios Padre. En el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el versículo 3, que es el primer día, no crea la luz el Señor, sino que presenta la luz, sea el apuntador. Yo no lo inventé y menos lo creé, yo estoy mostrando el apuntador. Entonces ahí vemos que está la luz, y esa luz de Cristo no es la luz de los astros físicos, que eso aparece en el cuarto día. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:15 que es el primogénito, y de ahí comienza Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios el Hijo, la luz, a crear todo. ¿Ok? Entonces, esa gran verdad es de mucho valor para nuestra fe. Porque lamentablemente muchas personas dudan en la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
Y como dice Judas versículo 3, tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. ¿Cuáles son los ejércitos celestiales, mis amados? ¿Okay? Los ejércitos celestiales están conformados por la iglesia. En 19:8 leímos, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Si ve, está la iglesia. Los santos de la tribulación. El capítulo 7, versículo 13 dice así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está, la misma Biblia lo dice. También, ¿quiénes son estos ejércitos celestiales? Los creyentes del antiguo pacto. Judas, versículo 14. Dice así, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y también ángeles del cielo, como el Señor lo dice en Mateo 25:31, que dice así. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sí ven? Entonces, esta frase y los ejércitos celestiales son todos estos que he mencionado. Ahora, dice que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían al Mesías en caballos blancos también. Pero ojo aquí, hay una gran diferencia. El Mesías marcha delante de ellos. Y es el Señor el único que pelea. El único que está manchado de sangre. Porque las huestes celestiales están vestidas de lino finísimo, blanco y limpio. En cambio, las vestiduras de nuestro Cristo están teñidas de sangre. O sea, ellos no pelean, no le van a dar una manito al Señor. No, ellos vienen a gobernar. Los ejércitos no regresan para ayudar a Jesús, sino a gobernar con el Señor. ¡Wow! ¡Qué aliciente para nosotros saber que algún día vamos a venir con cuerpos transformados a gobernar este mundo con nuestro amo y Salvador Jesucristo! Por lo tanto, pues tenemos que estar trabajando en el Señor. Si usted quiere ser parte de uno de ellos, pues Dios le invita siempre. ¿Ok? Versículo 15 lo he dividido en dos partes por lo importante del versículo y la explicación larga que tengo. Dice así, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ojo, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí tienen una ilustración tomada del internet. De su boca sale una espada aguda. La palabra espada ahí en Ronfaya, era una espada grande que usaban los soldados romanos. Ahora, vemos aquí tres figuras usadas para manifestar la ira del guerrero, la ira del Mesías. Primero, el simbolismo de la espada aguda que describe el carácter judicial de su gloriosa venida. La espada llamada Ronfaya en el idioma griego, era una espada larga que usaban los soldados romanos. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. ¿Ok? Con la palabra de Dios hizo los cielos y la tierra. Solamente, ¿cómo los va a eliminar a sus enemigos? Así como creó los cielos y la tierra, solamente con el poder de su palabra. ¿Ok? Y eso lo vemos en todos esos pasajes, Salmo 33:6, Hebreos 4:12 y segunda de Pedro 3:5. ¿Ok? También dice claramente aquí que es para herir con ella a las naciones. Y bueno, uno podría decir, wow, el Señor viene a herir. Pero la palabra herir
En el idioma griego viene de la raíz patazo, ¿ok? Que en español, ¿qué es un patazo? No, algo violento, rápido. Es lo que quiere decir, va a ser algo rápido. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Cuando lleguemos ahí se los voy a demostrar, ¿no? Y también la palabra patazo, que en nuestra Biblia Reina Valera está traducida por herir, habla también de un latir del corazón, ¿no? Es rápido un latir del corazón. Entonces, es un golpeo del corazón, pero así rápido. O sea que no va a durar mucho tiempo esa batalla de Armagedón. Va a ser en un pestañear prácticamente, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra nota. Dice que va a herir a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Ojo, con vara de hierro. ¿Ok? Vamos a nuestra nota. Esta misma espada herirá y regirá a las naciones. Ya lo hemos visto en 2.27, en 12.5, el Salmo 2, en Isaías 11.4, Oseas 6.5. Segundo, la vara. ¿Qué era la vara? Era el objeto del pastor. ¿Para qué usaba la vara el pastor? Para proteger a su rebaño. Pero esta vara es de hierro, la que usaba el pastor era una vara de madera. ¿Ok? Y también nuevamente las citas que ya hemos mencionado en el pasaje, en el párrafo anterior. Tercero, también vemos que dice que él pisa, él solamente, ¿se da cuenta? No todo el ejército, solo él. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar describe el sitio donde el rey aplastará a sus enemigos, como el lagarero, como el cosechador de las uvas aplasta las uvas. Furor e ira describen el carácter judicial, donde el soberano juez todopoderoso ejecutará sus juicios con toda autoridad. Es lo que quiere decir ahí el Dios todopoderoso. Theos Pantocrates es la frase en griego. El que todo lo puede de acuerdo a su voluntad, no a sus caprichos. ¿Ok? Y nuevamente vemos Isaías 63 del 1 al 6, que ya lo mencionamos anteriormente. Y él prácticamente viene a cumplir los juicios que Dios Padre se los encargó a él. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Ojo, y en su vestidura y en su muslo. ¿Por qué en el muslo? ¿Ok? Vamos a ver la nota sobre esto. El nombre está ubicado en un lugar muy visible para todos, para que no le quepa la duda a nadie que la descripción dada en este pasaje corresponde al Mesías glorioso. Así el caballo se levanta, como vimos en la ilustración, usted ve, así se levanta el caballo, se le ve en el muslo su nombre. ¿Ok? Eso es lo que quiere significar. Todo el mundo verá, y como dice que todo ojo le verá, y todo ojo también, y toda rodilla se inclinará ante él, como dice la Escritura. Aunque este nombre fue usado, escúcheme bien, si usted ha estudiado la Biblia, usted se va a dar cuenta que ese título, Rey de Reyes, fue usado por los reyes caldeos y los reyes partos. Pero se lo usaba mucho tiempo atrás para el Dios de Israel. Así que no es que Dios copia los nombres de los reyes paganos. Cuidadito con pensar de esa manera. Mire desde cuándo ya se dice que Él es Rey de Reyes. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios de dioses y amo de amos, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. También, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios ya le advierte a través de Moisés que iban a escoger el rey, y que el rey tenía que ser de la misma nación, porque ya el Señor conocía. Vuelvo y repito, el Señor no está limitado al tiempo, Él es eterno.
Y vemos también en 1 Samuel cuando el pueblo rebelde de Israel pide rey. Entonces le duele a Samuel porque Jehová era el rey de reyes para ellos. ¿Okay? En Daniel 2:47 vemos que Daniel le dice a Nabucodonosor que él era rey de reyes. Daniel 2:47 dice así, vamos a leerlo. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aunque Nabucodonosor también se hacía llamar rey de reyes, ¿por qué? Porque él conquistó a muchos reyes. Por eso se proclamaban o se autotitulaban rey de reyes. Pero el mismo Nabucodonosor reconoce, miren, que ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Él es el rey de reyes, ¿ok? Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En Zacarías 14:9 también leemos. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Okay? Finalmente habrá llegado el único que tiene derecho de gobernar, el que está por encima de todo rey, el que trasciende todo poder, trasciende todo gobierno y toda la creación. ¿Okay? Trasciende toda entidad o sistema inventado. El rey de reyes y el amo de amos. Recuerde que la expresión Señor de señores significa amo. ¿Ok? Versículo 17. Y aquí ya vamos a entrar a lo que se mencionó con anterioridad en el capítulo 14, versículo 20, sobre la visión de Armagedón, de que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya vimos eso cuando estudiamos el capítulo 14, que prácticamente la batalla de Armagedón, como también lo vemos en 16:16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, va a ocurrir prácticamente en todo el país de Israel. ¿Ok? Versículo 17 en la Biblia dice: y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, da una orden. El soberano universo controla su creación y le da una orden, así como el Señor le dio la orden al gran pez para que tragara a Jonás y que lo vomitara en las costas. ¿Ok? Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ojo, ¿ok? Vamos a nuestra nota. El hecho de que el ángel estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, pudiera, como dice el doctor Carballosa, pudiera ser porque el sol es el centro del sistema solar y en quien en torno a él giran los planetas. Lo que podemos decir es que el mensaje del ángel es para que todo el mundo escuche. Esta cena es la contraparte de la gran cena del reino. Mire lo que dice Isaías 25. Es muy diferente a esa cena que usted y yo vamos a deleitarnos con el Señor. Isaías 25 del 5 al 9 dice así: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios,
Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Lo mismo dice en Ezequiel y en Mateo 24 el Señor cuando habla de los eventos por venir. Vamos a citar Mateo 24, versículos 27 y 28 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Okay? Vemos aquí claramente, ¿okay?, que Dios va a convocar a todas las aves de rapiña para este banquete, pero es un banquete totalmente diferente al mencionado inclusive en el versículo 8 y 9, ¿no? Y ella se le concedió que se vista lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es una contraparte aquí. Aquí va a haber una mortandad tan grande que todas las aves de rapiña se van a dar lujo. A veces veo videos de la vida silvestre y a veces un poco chistoso de cómo los animales se pelean por una presa. Un día vi un video en que había un leopardo, creo que era, y una hiena. Y medio se descuidó la hiena y le quitó la presa y se trepó rápido al árbol, y la hiena no trepa árboles y se quedó sin pan y pedazo. Pero aquí en esta cena van a tener comida de sobra y no se van a pelear la comida, por así decirlo. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Que parece de película de terror. Versículo 18. Dice: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermano, este punto rojo que me ofrece Google Maps, usted ve todo esto, es el valle de Megiddo. Este es el mar de Galilea, acá está el mar Mediterráneo, y por aquí está Nazaret, ¿sí ven? Y todo esto es un valle extenso. Pero ya vimos en el capítulo 14 sobre los 1600 estadios que prácticamente ocupa todo Israel, desde el norte hasta donde empieza el Negev, el desierto. O sea, todo lo verde, por así decirlo. Los 1600 estadios, fuera de la ciudad de Jerusalén. Aquí es donde se va a producir ese gran banquete que las aves de rapiña se van a dar. Interesante. Vamos a ver qué va a pasar después. Ya lo voy a mencionar luego. ¿Ok? Para que comáis carnes de reyes y todo eso. Miren, si el holocausto nazi nos pareció espantoso, 6 millones de muertos, esto es uno de los tantos campos de concentración nazi. Ese es otro también, ¿no? Si nos pareció aterrador y horrible, claro que sí. Imaginémonos, 6 millones de muertos solo tuvo la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow, pastor! ¿Solo tuvo? Sí, porque los 6 millones no es ni una pizca de lo que va a venir en la gran tribulación y en la batalla del Armagedón. Y ya lo vamos a ver por qué también. Porque de acuerdo, como ya le he mencionado, de acuerdo a la Biblia, dice que las 2/3 partes de la humanidad serán cortadas. Actualmente estamos por los 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas, y el 2/3 casi alcanza los 5.000 millones de personas. Imagínense, 5.000 millones de personas contra 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. No tiene paralelo. Entonces ahí está el ángel llamando a todas las aves del cielo a este gran banquete. Vamos a nuestra nota. Vemos el holocausto espeluznante, que no tiene paralelo, que no tiene comparación. Nunca ha habido ni habrá, como dijo el Señor, una tribulación como esta. ¿Ok? No ha habido en la historia humana. El Armagedón, la cúspide
del día terrible de Jehová. Ese día terrible de Jehová se menciona repetidamente en el antiguo pacto. En el ejército de la bestia, ¿dónde me quedé? Están incluidos hombres de todos los estratos, de todas las clases sociales. Mira lo que dice: carnes de fuertes, carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Satanás no respeta clase social. Y además vemos que la gran mayoría, por no decir todos los gobernantes del mundo, pues sirven al Dios de este mundo. Y aún los muy eruditos, los muy científicos, muchos de ellos niegan a Dios, porque están cegados por el enemigo, como dice 2 Corintios 4:4. Ahora, esta gran cena de Dios es un horrendo contraste, como yo le dije, con la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas es una celebración, pero esto de aquí, esta cena de Dios que acabamos de mencionar, es la devastación que va a haber. Ahora, es una justa retribución del extravío del hombre, como lo dice Pablo en Romanos 1:27, y también Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:8. Voy a citar 2 de Tesalonicenses 1:8, dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, amado hermano. Muchas personas tienen un mal concepto de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristianismo. Creen que Dios es amor, todo amor, y que todos vamos a ir al cielo. Eso no dice aquí la Biblia. Discúlpeme, yo no le estoy mintiendo, es lo que dice la Biblia. Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8 y versículo 9. Así que pues, hay tiempo todavía, antes de que llegue todo esto. ¿Ok? Versículo 19. Mire este pasaje, muy interesante. Dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Aquí está la bestia y el falso profeta y los reyes de la tierra dice ahí, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está el Señor con su vestidura manchada de sangre, ¿sí ven? ¿Ok? Vemos la concentración de los ejércitos de toda la tierra, no de la población mundial, ojo, dirigidos por la bestia para guerrear e impedir el establecimiento del reino del Mesías. ¿Quién es el principal objetivo del anticristo? Porque el anticristo quiere perpetuarse en el poder como líder mundial. Y hermanos, es lo que vemos hoy en día. Lo que está aconteciendo en Ucrania es parte de lo que la Biblia está anunciando. Y si usted ve en el mapa, no puse el mapa, pero usted agarra un mapa y usted ve Ucrania, y hacia el sur usted ve directamente Israel. Como el Señor dice claramente, del norte va a venir la invasión. Y recordemos que ¿quién está en el norte? Rusia. ¿Ok? Y Rusia tiene el aliado más grande, con el ejército más grande del mundo. China se jacta que tiene un ejército de más de 100 millones de soldados. Entonces, Rusia y China están al norte. ¿Ok? Así que lo que estamos viviendo, estamos a las puertas, muy cerca de este evento. ¿Ok? Versículo 20 en la Biblia. Y la bestia fue apresada. Miren, ahí hay un ángel
se los está llevando, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¡Ojo! Uno puede decir, bueno, pastor, fueron lanzados vivos al lago de azufre y fuego, pues mueren inmediatamente. Es como que una persona caiga en una lava volcánica, pues inmediatamente se pulveriza, por así decirlo. ¿Ok? Pero dicen que ellos estarán atormentados por toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Que en ese instante sus cuerpos fueron transformados para poder soportar el castigo por la eternidad, como lo van a hacer todas las personas. Todos nuestros cuerpos van a ser transformados para poder unos, como nosotros, poder estar en la presencia de Dios. Porque con este cuerpo no podemos estar en la presencia de Dios. Y los otros van a ser transformados también con cuerpos que resistirán el castigo por la eternidad. El castigo del lago de azufre y fuego. Vamos a nuestra nota. Ahora, como le dije hace un momento, en el versículo 15, que la palabra herir las naciones, la espada aguda, que es la palabra de Dios para herir las naciones, es un solo golpe del corazón, un latido del corazón. Y aquí en el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho, etcétera, etcétera, y fueron lanzados vivos, se dan cuenta, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí no se dan detalles de la batalla porque es así de rápido, ¿ok? Sino que se da prácticamente por sentada la victoria total del Cordero y como consecuencia el anticristo, la bestia, el inicuo, como también se le llama, y el falso profeta fueron apresados vivos como señal de triunfo. Recuerde que en el pasado se llevaba vivo a los reyes y se los llevaba, por ejemplo, a Roma, en el caso de los romanos, ¿no? Para mostrarlos ante todo el pueblo como trofeos. Aquí el Señor también hace eso. El Señor los lleva, así como en 2 de Reyes 25, versículos 6 y 20 y 21, donde vemos que Nabucodonosor lleva a príncipes, entre ellos Daniel, usted sabe la historia, fueron llevados a Babilonia como trofeos. Ahora, hay que observar que ni la bestia ni el falso profeta son instituciones, como algunos comentaristas creen que el anticristo es una institución. No, la Biblia tajantemente y firmemente, me atrevo a decir, porque está, cuando se habla del inicuo, está en pronombre personal, por lo tanto es una persona, ¿ok? Así que el hombre de pecado es una persona. Entonces no son instituciones. El falso profeta también va a ser una persona, ¿ok? Ambos son lanzados, son engendros de Satanás y son lanzados al lago de azufre y fuego. Ahora, el lago de azufre y fuego, mis amados, es el lugar del castigo eterno preparado para Satanás y los ángeles, la bestia, el anticristo y todos sus seguidores. Daniel 7:11. Vamos a mencionar Daniel 7:11. Dice así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ese es otro nombre para el anticristo, el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Sí ven? Mateo 25:41. Nuestro Señor también nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí ven? Por la eternidad. Ahora,
No confundir, pongo esto como paréntesis, no confundir el lago de azufre y fuego, el infierno, con el Hades o Seol, que también es llamado el lugar de los muertos, ¿ok? Hasta la resurrección. Lo vemos eso en Mateo 16, 18, la parábola o la historia que el Señor habla del hombre rico y Lázaro. Eso está en Lucas 16, 23. Y también el Señor hace mención eso en Mateo 16, 18 y en Hechos 2, 27. ¿Ok? Entonces vemos aquí, hermano, una realidad. Conocemos el final. Conocemos que todo este plan maquiavélico que ha durado por milenios, aproximadamente 6,000 años, el gobierno del diablo sobre esta humanidad vendrá a su fin. Qué alivio, y como lo hemos dicho, lo hemos mencionado, nuestros hermanos del primer siglo que escucharon por primera vez el Apocalipsis, que estaban sufriendo una gran persecución por parte del emperador, uno de los emperadores romanos más malvados como fue Domiciano. Ellos creían que eso iba a acontecer en sus días y que ellos decían que la Gran Babilonia era la Roma. Bueno, sirvió de aliciente a nuestros hermanos para que perseveraran en la fe. Y también para nosotros, ya ahora conocemos la historia. Prácticamente nosotros vivimos en una época privilegiada. Conocemos ya la historia, la arqueología, las profecías se han cumplido casi, diría yo, un 95%, por así decirlo. ¿Okay? La gran mayoría, lo que nos queda simplemente, ¿qué es lo que nos queda? La aparición del anticristo, el rapto, la gran tribulación y la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Y el versículo 21. Y mire lo que dice aquí también. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Ok? Esos millones de millones que van a venir a combatir, dice que van a ser muertos en un latir de corazón, ¿ok? Con la espada, solamente con la palabra del Señor. ¿Ok? ¡Wow! Si usted ve la ilustración ahí, aquí está lo que dice Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Sí? La cantidad de muertos que va a haber, como nunca antes lo ha habido ni habrá después de él. Vamos a la nota. La victoria del Mesías sobre sus enemigos culmina con la muerte de los ejércitos que siguen a la bestia. La muerte de estos ejércitos no puede espiritualizarse ni alegorizarse, ¿ok? Sino que es literal, es decir, fueron muertos por la palabra del Señor de señores, la cual es infinitamente más poderosa que toda arma física que el hombre haya creado. ¿Ok? Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Ok? Por la palabra del Señor calmó los vientos. Por su palabra hizo caer a tierra a sus enemigos. En Juan 18:6. Ahí es la única vez que vemos, bueno, aparte en los evangelios también vemos que los que se caían para atrás y los que se revolcaban eran los endemoniados. Pero en la noche que fueron a arrestar a mi Señor, ahí en el huerto de Getsemaní, fue la guardia, los alguaciles y los soldados del templo, no los romanos. Recién al amanecer los llevan a donde los romanos. ¿Ok? Y cuando van esos impíos, incrédulos, rebeldes a apresar a mi Señor, el Señor se les anticipa y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y el Señor les dice: yo soy. Y cuando escuchan yo soy, que es el nombre más santo de Dios, dice que cayeron para atrás. Solo con la palabra yo soy, el nombre en hebreo más santo de Dios, que son las 4 letras llamadas el tetragramatón, Yod, Hei, Vai, Hei, que nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronuncia.
Yahvé, Yahweh, Yehve, Yehu, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, la escena será sobrecogedora y escalofriante. Ahora, imagínense, millones, 100 millones supuestamente de soldados tiene China. Imagínense la muerte de 100 millones de personas. Ya es bastante, ¿no? ¿Cómo estará todo ese lugar? Por la multitud de muertos, dice la Biblia, escúcheme bien, la Biblia dice que la tierra será limpiada de toda esta mortandad por 7 meses. Venga conmigo a Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel 39, versículos 11 al 22. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel. Ate cabos. El valle de los que pasan al oriente del mar, el valle de Megiddo. Y obstruirá el paso a los transeúntes, porque todo ese gran valle que les mostré estará lleno de muertos. ¡Wow! ¡Qué escena! Pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón God. ¿Ok? Porque la palabra Hamón significa multitud. Así que cuando usted vaya a comer jamón, recuerde que está comiéndose multitud. ¿Ok? Eso es lo en hebreo, sé qué significa eso. ¿Ok? Y la casa de Israel, escuche bien, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón God. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, multitud, y limpiarán la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué cuadro, hermanos! ¿Ah? Ahora, este cuadro contrasta grandemente con el falso concepto que tienen muchas personas de que Dios es todo amor y que al final todos vamos a ir al cielo. Pues esto no me dice la Biblia. Y le he leído la Biblia. Sí, esto es una expresión del amor de Dios, el cual ha tenido paciencia para con el ser humano. Así como tuvo paciencia con los cananeos y todos ellos por 430 años para que se arrepintieran, y los únicos que se arrepintieron fue Rahab, la ramera, ahí en Jericó con toda su familia, y bueno, también los gabaonitas que astutamente se disfrazaron como de lejanas tierras, ¿ok? Y unos cuantos más. Pero Dios le ha dado a la humanidad, como yo lo digo en el argot futbolístico, 90 minutos de juego. Y lamentablemente el marcador es totalmente desfavorable para la humanidad. Está en contra, goleado, por así decirlo. Pero todavía hay tiempo para arrepentimiento. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Aquí no estamos hablando de un Dios caprichoso, de un Dios malo, no, en lo absoluto, porque Dios a quien ama disciplina y castiga con vara, dice la Biblia. Así que yo le animo y le invito a que usted lea la Biblia, que conozca ese Dios de amor. Sí, ese Dios de amor nos está preparando a nosotros, a los que le obedecemos. Así como un padre premia a sus hijos, ¿no? Pero también disciplina a sus hijos cuando no se portan bien. Nuestro Dios mucho más. Así que le animamos. No es para espantarlo ni asustarlo, ¿ok? Así que, y con esto, hermanos queridos, con este evento se cumple también, escúcheme bien, con la batalla de Armagedón,
donde el Señor va a poner fin al pecado, se cumple la sexta de las 7 fiestas proféticas de Jehová dadas en Levítico capítulo 23, del 4 al 44. La primera fiesta, la Pascua, ya la cumplió nuestro amo y Salvador Jesucristo con su muerte. La segunda fiesta, la Pascua, se celebra el 14 de Abril. El siguiente día, el 15 de abril, se celebran los panes sin levadura, que representa el hombre sin pecado, fue sepultado. Nuestro amo y Salvador Jesucristo fue envuelto en una sábana limpia, como el pan sin levadura que llevaban los israelitas cuando salían de Egipto, y él fue llevado a la tumba por Nicodemo, José de Arimatea y las mujeres muy probablemente. Número 3. Después la tercera fiesta, en esa misma semana, esa fiesta de 8 días, desde el 14 al 21 del mes de abril, se cumplía la fiesta de la primicia, que era la cosecha de la cebada, en donde se cumplió con la resurrección de mi amo y Salvador Jesucristo. La resurrección es la columna vertebral de nuestra fe. Mi amo ha cumplido 3 de esas. Las 3 primeras las cumplió en su primera venida. La cuarta fiesta, que la celebramos, bueno, cuando salga este video ya han pasado algunos meses, pero la celebramos ahora en el mes de junio del año 2022, en el mes de Sivan del calendario bíblico, la fiesta de las primicias o Pentecostés, llamada en hebreo también Shavuot, que es la iglesia de Cristo. Cuando el Señor concibe la iglesia, cuando vino y dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y el día de Pentecostés nace la iglesia concebida por Cristo. ¿Ok? Ya está cumplida la cuarta fiesta. La quinta fiesta de Jehová es la quinta, la sexta y la séptima fiesta. Se celebran en el 7º mes del calendario bíblico, que es el mes de Etanín. El primer día del mes de Etanín se celebra la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, ¿ok? Y creemos humildemente que eso tiene que ver con el siguiente evento, que es el rapto de la iglesia, ¿ok? Esa es la quinta. La sexta es el día 10 del mes de Etanín, que es el día de Yom Kippur, o también llamado el día de expiación, que es la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón que hemos estudiado en este tiempo. ¿Ok? Y la última, ¿cuál sería? Todavía no la pongo porque la vamos a ver. La fiesta de los tabernáculos, así es, el milenio y la eternidad con el Señor. ¿Ok? Dios habitando con su pueblo para siempre. ¿Ok? Ahí se cumplirá el título que el ángel le dijo, que se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Vamos a la última nota que le tengo ahí. Creemos que con este evento se cumple la sexta de las 7 fiestas proféticas de Jehová, el día de expiación o Yom Kippur en hebreo, como lo vemos en Levítico 23, 26 al 32 y Daniel 9:24, que ya lo leímos, que se termina el pecado, la prevaricación y la iniquidad. Porque después de esto se acabó y, como hemos dicho, no habrá rastro más de este mundo malvado, egoísta, injusto, maquiavélico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le animamos en el nombre del Señor que escudriñe la Biblia, que tenga una relación de amor con el Señor. Anhelamos, y es lo que el Señor también desea, que usted no pase este tiempo. Creemos que el Señor llevará a su iglesia antes de que Él derrame todos los juicios. Y si no es así, pues la iglesia se va a mantener firme porque amamos al Señor. Y eso se mostrará en frutos para su gloria. Que Dios le bendiga ricamente.